que le damos. En las próximas horas la Corte Suprema se va a reunir para definir la situación de Ariel Lijo, que fue nombrado integrante de la Corte, pero por decreto y en comisión. Vamos a ver qué es lo que ocurre con este tema. Ya ha sido incluido el otro juez, Manuel García Mansilla. Pero la atención se ha centrado en las últimas horas en el cruce entre Manes y Caputo. Y para hablar de estos temas estamos en contacto con el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Qué pena podría caberle a Caputo por haber increpado a un diputado? A Manes en este caso. Y depende cuál de los dos tipos penales se le apliquen. Si es el 149 bis son de 6 meses a 2 años. Y si es el 149 ter es de 2 años a 5 años. Así que depende, para mí, la conducta del señor Caputo encuadra en el 149 ter porque son amenazas coactivas que intentan que Facundo Manes, en su carácter de diputado, adopte una medida que es que deje de ser un diputado crítico, deje de ser un diputado de la oposición, un diputado nacional crítico de la oposición, no oficialista. Me parece que es la figura que más se encuadra porque a las figuras penales hay que agregarle también que la Constitución establece claramente prerrogativas y protecciones funcionales para los diputados y senadores, como la inmunidad de arresto y la inmunidad de expresión. No pueden ser molestados en el ejercicio de sus funciones, en lo que es sus opiniones, sus expresiones, sus posiciones políticas, y tampoco pueden ser por ellas demandados, ni civil ni penalmente. Y esto es de forma vitalicia. Con lo cual hay amenazas coactivas, con el objeto y fin de quitarle, de obtener una medida que es que Facundo Manes no ejerza su rol de diputado en las condiciones que él lo quiere ejercer. Así lo eligió parte de la soberanía popular para que la represente. Entonces me parece que esos son los tipos penales y el que mejor se encuadraría para mí es el 149 ter por el agravante de ser amenazas coactivas a un diputado nacional en ejercicio de sus funciones, en el lugar donde ejerce sus funciones, y para que deje de ejercer las funciones como él quiere hacerlo y como el pueblo lo eligió para que lo haga. Doctor, ¿qué mirada tiene sobre ya no solo la forma en la que se expuso sus declaraciones el jefe de gabinete, sino que además interviene el propio ministro de Justicia rechazando la idea de recurrir a Comodoro Pi? Bueno, a mí me extraña que el ministro de Justicia, que es abogado, desconozca un derecho fundamental y un derecho humano básico, que es el derecho a la tutela judicial efectiva. Es el derecho que tiene toda persona de poder acudir a la justicia en procura de la protección de sus derechos cuando considera que han sido violados. Es tal hoy el posicionamiento autocrático del gobierno que un abogado como Julio Libarona, que ha vivido toda la vida de defender a las personas que consideran que sus derechos han sido violados, o defender a personas que han sido acusadas, niegue hoy este derecho humano y fundamental básico. Y con respecto a las expresiones del jefe de gabinete, me parece que vio otra película totalmente distinta. Vio otro canal u otra serie, porque el diputado Manes solamente se refirió o se dirigió al presidente 2 veces durante su discurso, vinculado a la designación en comisión de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, sosteniendo que era inconstitucional. Y con motivo de esto sufrió hostigamientos en el recinto y sufrió hostigamientos posteriores con violencia verbal y física por parte del señor Caputo. Entonces está viendo una película que no es la que se vio en todos los medios. Ya que mencionó a la Corte, doctor Gil Domínguez, mañana se reúnen los 4, es decir, García Mansilla incluido, y sigue pendiente Ariel Lijo. ¿Cómo ve esto a partir de del decreto, claro? El decreto es nulo en nulidad absoluta, constitucional e insanable, porque no son designaciones que no cumplen ni con el mecanismo regular ni con las condiciones de habilitación excepcional que establece la Constitución.
Entonces es nulo en realidad absoluta, son jueces de facto, designados, uno ya asumió, su juez de facto asumido. Que la Corte Suprema haya tomado juramento en ejercicio de su función administrativa o de superintendencia no quiere decir absolutamente nada, porque acá no existió ningún caso que llegó a conocimiento de la Corte donde se impugnó la validez constitucional del decreto que sirvió de base para la toma de juramento. Y hay que ver mañana qué sucede con García Mansilla, si le dicen que a pesar de seguir manteniendo su cargo como juez federal de primera instancia y haber pedido licencia puede asumir en comisión, o que tiene que renunciar, o que como su vacante se produjo en el periodo de sesiones ordinarias de 2021, cuando renunció Hayton de Nolasco, y la Constitución habla de que las vacantes se deben producir en el receso del Senado, no puede asumir y debe obtener los 2/3 del procedimiento regular. Hay que ver lo que sucede mañana. Doctor, ¿y usted considera...? Pero que la Corte Suprema le haya tomado juramento no valida el acto. Hay causas judiciales que están en marcha en primera instancia y hay planteos que se han hecho a la Corte Suprema de Justicia en causas que están tramitando y que la Corte no ha resuelto. Si ahí resuelve que es válido, bueno, está bien, será válido para la Corte, pero lo único que hizo la Corte fue tomarle un juramento. Eso son cuestiones, para mí muchas veces es muy difícil porque son cuestiones jurídicas elementales, son básicas. Esto se enseña en elementos de derecho constitucional en primer año de la facultad. Entonces, la distinción entre la función administrativa y la función judicial de la Corte. Me parece que el ministro Cuño Levarona, que el jefe de gabinete no tienen conocimiento, o tienen y perversamente mienten o cambian la Constitución, o no les interesa la Constitución. Doctor, ¿usted considera que el hoy juez García Mansilla mañana tendría que excusarse de votar, que no debería intervenir en el caso Lijo? ¿Y cuál es la razón? Bueno, porque él también... No hay razones. No hay razones. No, pero es que las excusaciones y las recusaciones están previstas por el Código Procesal Civil y Comercial y son que sea amigo o enemigo, y que sea amigo, íntimo o enemigo manifiesto, que tenga un grado de parentesco, que haya sido... ¿Y cuál es? No, son compañeros de ruta, son compañeros de la ilegalidad ambos, pero no, esto no lo inhibiría a García Mansilla de mañana a participar del acuerdo y resolver el tema. Pero esto no deslegitima a la misma Corte, a los 3 de la Corte que le tomaron juramento. La Corte está delegitimada desde antes. Esta Corte está delegitimada hace un montón. Está legitimada porque han llevado a la superficie una interna terrible por la presidencia de la Corte. Esta Corte ha perdido prestigio, legitimidad. No, ya está deslegitimada esta Corte, ¿no? Esto lo que hace es el golpe final de la total deslegitimación de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Y que podría haberse tomado un mayor periodo, un plazo mayor para tomarle el juramento y no haber salido corriendo cuando el Ejecutivo le dijo quiero como capricho que esté sentados los dos tal día, y que le hayan tomado juramento a García Mansilla en una ceremonia cuasi clandestina, que así juran los jueces de facto, la clandestinidad, y no se lo hayan tomado al hijo, también es una muestra de cómo está la interna de la Corte. García Mansilla va a jugar con una parte de la Corte y el hijo va a jugar con otra parte de la Corte. Me parece que esto no delegitima a la Corte, esto profundiza una situación de crisis de legitimidad de la Corte. Doctor, me gustaría poner la mirada en el Congreso porque el gobierno es muy probable que durante las próximas 48 horas envíe un pedido al Parlamento para que se le permita al país contraer un crédito público. Dicho de otra forma, lo que se va a enviar es una suerte de pedido de respaldo a la negociación que es la Argentina y al eventual acuerdo que logre con el Fondo Monetario Internacional, pero se pide este respaldo político, pero no sabemos qué trae el acuerdo. ¿Es legal hacer esto? Nuestra Constitución y las leyes vigentes obligan a que sea el Congreso, o lo atribuyen al Congreso, la potestad de aprobar todo tipo de deuda que asuma el Estado argentino. Y aprobar no es convalidar, sino es analizar las condiciones
propone el Poder Ejecutivo y aceptarlas o rechazarlas. Y para eso tiene que conocer el contenido. Si esto hace el gobierno, es una muestra más de desconocimiento de la Constitución, de las leyes, y una muestra más de su sentido autocrático, de enviar al Congreso un proyecto de ley para que se apruebe sin mostrar el contenido del mismo. Ese es otro elemento más de este aspecto de este gobierno, de ejercicio autocrático que estamos teniendo. Existe un precedente con el ministro Martín Guzmán, inclusive con Sergio Massa en el Congreso también, en diputados, presidente de la Cámara de Diputados. Que durante el gobierno de Alberto Fernández se sancionó la ley respectiva que establece, reglamentando la Constitución, que todos los acuerdos de toma de deuda por parte del Estado argentino necesitan la aprobación del Congreso, si no, no lo puede tomar. Pero Milei no le va a interesar esto. Milei lo va a mandar y si no lo quiere va a ser igual el acuerdo. Va a ir al fondo y lo va a firmar. Durante el gobierno de Mauricio Macri no existía esta ley y se hizo el acuerdo y no existió ni un expediente administrativo, nada. Ni un expediente administrativo de respaldo de la decisión que había tomado el Ejecutivo. No, después se sancionó la ley. Y ahora, si el Congreso no se la aprueba, lo que va a hacer Milei va a ir y va a firmar el acuerdo con el fondo, sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, veremos si el impacto, si se produce algún tipo de impacto político o no. Quiero cambiar de tema y tiene que ver con el ejercicio de nuestro trabajo como periodistas. Hace 72 horas que circula una versión sobre la posibilidad de que se instale una suerte de mecanismo para cortar tiempos en las exposiciones de periodistas durante conferencias de prensa. Hoy el portavoz del gobierno, Manuel Adorni, habló de esta cuestión y me gustaría poder compartir este tema para después pedir su opinión. Ahora se habla mucho por el botón muteador y porque ahora estoy por sacar una resolución con algunos cambios en la sala, pero también, por ejemplo, estamos pensando en algún esquema donde los periodistas puedan ser elegidos por la gente, ¿no? Quienes estén, quienes no estén. Lo estamos analizando y lo estamos pensando de una manera que la gente se sienta representada, que se sienta informada y que ustedes acá se sientan también que puedan hacer el mejor trabajo para sus medios y en definitiva para la gente, porque no están acá por otra cosa que no es porque del otro lado hay alguien que los lee o los escucha. Pero además de esto, también dijo que están evaluando un mecanismo para que sea la gente la que elija desde afuera qué periodista puede preguntar y cuál no. Esto fue ratificado incluso hace muy poco tiempo en redes sociales. ¿Qué piensa de esto? ¿Y hacia dónde cree que conduce si eventualmente se aplica esta mirada que acabamos de escuchar? Bueno, es crear un gran hermano con periodistas afines. Este gobierno, a través de un decreto reglamentario, cambió la ley de acceso a la información pública, que es una herramienta vital para el ejercicio del periodismo. Vital. Tan importante es que la fiesta de Olivo se descubrió gracias al acceso a la información pública. Bueno, el gobierno con un decreto reglamentario, que tiene menos rango, menos valor que una ley, solamente se tiene que utilizar para ponerla en escena en aquellas partes necesarias exclusivamente, cambió toda la ley. La cambió para obstruir el acceso a la información pública, también un derecho fundamental y un derecho humano. Y ahora es otra muestra de tratar de silenciar, de excluir a quienes ejercen el periodismo de forma crítica a este gobierno, o de forma plural, o de forma no oficial. Porque la gente los va a elegir. ¿Qué van a hacer? ¿Elección? Por las redes, ¿qué van a hacer? Las personas que están acreditadas tienen que ejercer en igualdad de condiciones el ejercicio de la profesión de periodista frente a los funcionarios. Doctor, nos preguntábamos también si acaso no será como una suerte de ejercicio de distracción. Hablamos mucho de esto o de otros temas y hemos dejado de hablar de Libra, por ejemplo, ¿no? Hay que hablar de las dos cosas. Es que hay que hablar de Libra, hay que hablar de la violencia física, simbólica y política contra un diputado nacional, y hay que hablar de un ataque permanente a la libertad de expresión por parte de este gobierno. Hay que hablar de todo, porque hoy estamos en un mundo de comunicaciones digitales que nos permite hablar de todo en todo momento.
Entonces, el error es segmentar. Hay que hablar de todo, porque todo es importante. Lo que se llama, doctor, asesinato de una reputación, sobre todo cuando las acusaciones son señalando a determinados periodistas. Ha batido un récord, Milei, realmente, 33 en 2 semanas. Y eso es el asesinato de una reputación, porque expone inclusive al periodista frente a la opinión pública y evidentemente el periodismo, nobleza obliga, no está pasando por su mejor momento tampoco. Es cierto, pero también tiene que reaccionar el periodismo. ¿Cuántos ataques más va a soportar el periodismo para no reaccionar? Y reaccionar de forma diversa, plural, no importa el lugar que ocupen. ¿Cuánto tiempo más el periodismo en su conjunto va a soportar estos ataques, estas claudicaciones, estas limitaciones? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que un momento no puede ejercer más la profesión aquel que no piensa como el gobierno? No sé qué están esperando. Porque el gobierno se cargó la ley de acceso a la información pública, no pasó nada acá. Fue gravísimo, no pasó absolutamente nada. Bueno, ahora hay una permanente y sistemática persecución digital de todos los periodistas críticos, descalificarlos por su trabajo, descalificarlos por su persona, por su vida. Ahora, en lo que es el acceso a la información pública por parte del vocero, van a inventar un gran hermano. No sé qué más esperan. Es lo mismo que este gobierno es un gobierno autócrata con características neofascistas. Yo no sé, después que a la gente le guste o no, es otra discusión, o que a una mayoría le guste o no. Doctor. Ahora, que es esto, no sé qué más hace falta para que entendamos cuáles son las características de este gobierno. Muy bien. Doctor Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista. Este es un año electoral. Veremos qué es lo que deja luego como resultado. Le agradecemos mucho esta entrevista y seguramente vamos a volver a estar en contacto. Gracias. Buenas noches. Bárbaro. Muchas gracias.